Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, nos toca cerrar nuestra clase de evaluación del entrenamiento y control de la carga. Ya sé que arrancaron con las pasantías, por eso va a quedar esto grabado nada más. Y la siguiente clase ya tenemos el examen final, ¿ya? Cualquier duda pueden ir consultando igual al grupal sin ningún problema. Y vamos a hablar hoy de los métodos más utilizados para el entrenamiento de la resistencia y la velocidad, que es lo que nos queda pendiente. La vez pasada hablamos de lo que era fuerza, ¿sí? Y algunos compañeros que pudieron asistir a la práctica, que pudieron sacarse algunas dudas también, que por eso siempre es importante lo que es la práctica presencial, ¿verdad? Entonces, posiblemente esta sea solamente una entrada porque no es tan extenso el tema. Para el examen final entran todas las diapositivas, por favor vuelvan a releer. Yo no les voy a poner nada fuera de lo que no esté dentro de lo que hayamos dado en este tiempo, ¿sí? Sé que están a lo mejor sobrecargados también un poquito con otras asignaturas de fin de año, entonces tienen una tarea, esa tarea me tienen que enviar al privado, por favor. Ya dejé todos los puntos ahí. Y releer bien, ¿está? Y si tienen duda, consulten, por favor. Entonces vamos a entrar en nuestro tema. Espero que me escuchen bien y que se vea bien todo. Vamos a hablar primeramente de la diferencia entre lo que es la resistencia aeróbica y anaeróbica, ¿sí? La aeróbica se define como la capacidad del organismo de realizar un esfuerzo relativamente largo de forma moderada o baja intensidad, ¿sí? Siendo capaz de soportar los síntomas de la fatiga sin reducir drásticamente su rendimiento. En el sistema energético que se utiliza en la resistencia aeróbica es en mayor medida el sistema oxidativo, que proporciona ATP de forma lenta y prolongada a partir del glucógeno, ácidos grasos libres y aminoácidos. Hablamos de lo que es la resistencia anaeróbica, y está definido como la posibilidad del organismo de resistir una alta deuda de oxígeno manteniendo un esfuerzo intenso durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Se ve reflejado el sistema energético glucolítico no oxidativo, cuyo aporte de energía es más rápido pero relativamente corto en tiempo, haciendo uso de los depósitos de glucógeno presentes en los músculos. Entonces, ya conociendo la diferencia entre ambos, que ustedes ya lo manejan, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poquito a lo que son los métodos para el desarrollo de la resistencia física, ¿sí? Y lo van a tener, tenemos métodos que se desglosan en subclasificaciones o subcategorías. Entonces, eso quiero que tomen en cuenta. Tienen enumerados y tienen también por abecedario los nombres, los desgloses que hacemos, ¿está bien? En el método continuo, sí, vamos a hablar del método continuo, que este se caracteriza por la aplicación de una carga constante, es decir, que no se realizan pausas ni descansos durante el entrenamiento, ¿sí? Dentro de esta metodología encontramos, acá tenemos la subcategoría o la subclasificación, que sería el método continuo uniforme y el método continuo variable, que lo vamos a describir y lo vamos a desglosar otra vez ahora, ¿sí? Por eso les decía, estos dos métodos entran dentro de una subcategoría del método continuo. Entonces tenemos el A, que sería el método continuo uniforme, que presenta gran volumen de trabajo, suele utilizar en periodos preparatorios y produce mejora en la capacidad aeróbica, ¿sí? En relación con la intensidad y el volumen de la carga podemos distinguir dos tipos de métodos continuos. Este método continuo uniforme se vuelve a dividir en método continuo extensivo. Este método se desarrolla, estos son los datos que hay que tomar bien en cuenta, ¿sí? Es el desglose solamente del primer método, que es el método continuo. Estamos hablando de su subcategoría o subclasificación, el método continuo uniforme, y hablamos del método continuo extensivo, ¿sí? Entonces, este trabajo se desarrolla a baja intensidad, ¿sí?
dentro del área regenerativa o subaeróbica. Esto se trabaja un 50 al 70% del volumen máximo de oxígeno, ¿sí? Con un volumen alto de 30 minutos hasta más de 2 horas. Sus efectos comprenden la utilización de ácidos grasos libres, incremento de la circulación periférica, ahorro de glucógeno, hipertrofia cardíaca y mejora de la recuperación. ¿Está? Hasta acá entonces entendemos que de esto se encuentra dentro del método continuo, encontramos el método continuo uniforme y dentro de él encontramos el método continuo extensivo, ¿sí? Entonces tomar en cuenta cuál es el tipo de volumen que se trabaja en cuestiones de tiempo, de intensidad, y qué es lo que genera, qué efectos comprenden dentro de estos métodos, ¿sí? Tenemos el intensivo, que sería el segundo, ¿sí? Este se realiza a media o media alta intensidad, situándose en las áreas subaeróbica y superaeróbica, y se trabaja un 70 o 80% del volumen máximo de oxígeno, con un volumen de trabajo de medio a medio alto, de entre 30 a 90 minutos, ¿sí? Que es la diferencia con el otro. Entre sus efectos se encuentra el perfeccionamiento del metabolismo del glucógeno, incremento de la velocidad en situaciones de umbral anaeróbico, aumento del volumen máximo de oxígeno, la hipertrofia cardíaca y la mejora de la producción de la reutilización del lactato. Entonces, para que se vuelvan a orientar, estamos dentro del método continuo, hablando de lo que es el método continuo uniforme y desglosando en el método continuo extensivo, intensivo, ¿sí? Vamos a hablar del segundo, que sería la subclasificación. El B sería un método continuo variable. Su característica diferenciadora es que en él se producen variaciones de intensidad durante el trabajo realizado. Estas variaciones pueden llevarse a cabo mediante cambios en la velocidad de desplazamiento o gracias a las irregularidades que presenta el terreno, ¿sí? Dentro de este método encontramos el fartlek, que utilizan mucho también los jugadores de fútbol. Utilizan toda la cancha de fútbol para realizar, y me habían comentado que ya algunos de ustedes habían visto ese método y manejan los tiempos de ese método, ¿sí? Se pueden distinguir los tipos de trabajo. El continuo variable 1, hay mucho desglose dentro de estos métodos, pero no se asusten porque la mejor manera para estudiar es haciendo unas llaves con las subclasificaciones, y se van a orientar mejor. Lo que tienen que manejar bien son los tiempos de trabajo, el volumen, la intensidad y qué es lo que genera o qué es lo que genera en el organismo, ¿sí? Entonces vamos a hablar del continuo variable 1 y 2. En el continuo variable 1 tenemos los tramos de mayor intensidad, duran más de 5 minutos, mientras que los menos intensos se encuentran por debajo de los 3 minutos. Este método es de intensidad media, se sitúa en el área subaeróbica, que sería un trabajo de entre el 60 al 70%, siendo efectivo para la mejora, ¿sí?, de la eficiencia aeróbica y el incremento de la recuperación durante los esfuerzos, ¿sí? Tomar en cuenta ese punto. En el método continuo variable 2, este en comparación al método anterior presenta una intensidad superior, es media o alta, ¿sí? Los tramos son intensos, duran de 3 a 5 minutos, mientras que los menos intensos superan los 5 minutos. En este caso el estímulo se sitúa en el área superaeróbica, que ya sería un trabajo de un 70 a 80%. La intensidad puede variar en gran medida, dando lugar a entrenamientos regenerativos como enfocados al mejoramiento del volumen máximo de oxígeno. Asimismo, el volumen se adapta a la intensidad escogida, pudiendo realizar entrenamientos más largos si la intensidad es baja, o más corta si la intensidad es más elevada. Entonces acá tomar en cuenta en referencia a la intensidad que se vaya a trabajar. Entonces, acá cerramos la primera, ¿sí?, que es el método continuo. Dentro del método continuo desglosamos lo que es el método continuo uniforme y el método continuo variable. Dentro del continuo uniforme encontramos el continuo extensivo y el continuo intensivo, ¿sí? Y dentro del método continuo variable encontramos la variable 1 y 2. Entonces vamos a pasar ahora al segundo método dentro de esto,
que es el método fraccionado. Este se basa en la división del entrenamiento en periodos de trabajo y pausa. Al igual que los métodos continuos, nos encontramos con dos subcategorías, que serían el método interválico y el método por repeticiones, que esto otra vez se vuelven a desglosar en otros, ¿sí? Lo que sí les recomiendo es hacer unos cuadros o unas llaves para ir desglosando, entonces se van a orientar mucho mejor, ¿sí? Y anotar lo que es el porcentaje de trabajo, verificar lo que es la intensidad y qué es lo que mejora en el organismo o para qué tipo de mejorías se utilizan estos métodos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que es el método, el A sería el método fraccionado interválico. Este tiene como característica especial que sus pausas son incompletas, es decir, no se consigue una recuperación total entre una carga y la siguiente dentro del entrenamiento. Por otro lado, la duración de las pausas es variable. Esta depende de las características del deportista, la intensidad del trabajo, la duración de las cargas, la frecuencia cardíaca que tiene que estar se toma como recuperación cuando regresa entre 120 a 130 pulsaciones por minuto, produce adaptaciones que comprenden la hipertrofia del miocardio durante la carga y el aumento del tamaño de sus cavidades a causa del incremento del volumen cardíaco, ¿sí? Entonces, verificar que las pausas son incompletas, pero se busca estabilizar, se toma en cuenta estas características principales que son el nivel del deportista, la intensidad del trabajo en el día, la duración de las cargas, ¿sí? Entonces se busca de referencia, se utiliza que las pulsaciones deberían de estar entre 120 y 130 para volver a repetir la serie y el trabajo, ¿sí? Dentro de esto encontramos la subclasificación, el método interválico, que sería el extensivo largo, que se trabaja a una intensidad media, esto sería entre un 60 y un 70% del volumen máximo, ¿sí? El volumen de trabajo es alto, el tiempo es de 2 a 15 minutos, el aumento, esto mejora dentro del organismo el aumento de la capacidad aeróbica y mejora el umbral anaeróbico, ¿sí? Siempre que hablemos de umbral aeróbico, anaeróbico, por favor, tomar de referencia los tiempos de trabajo que hay dentro del umbral anaeróbico, aláctico, láctico, y lo que hay en lo que es umbral aeróbico, ¿sí? El extensivo medio, ¿sí? La intensidad sería alta, porque se trabaja ya de media alta, porque se trabaja de un 70-80%. El volumen del trabajo es moderado alto, ¿sí? La duración es de 1 minuto a 3 minutos, y se consigue mejorar la capacidad aeróbica, la circulación central, y se incrementa la tolerancia láctica, ¿sí? Estamos hablando del ácido láctico acumulado durante los trabajos en los músculos, que otra vez ustedes saben que lo volvemos a utilizar de combustible, ¿sí? Tenemos en la subclasificación el intensivo corto, este se ejecuta a alta intensidad superior al 80%, el volumen máximo de oxígeno. El volumen es bajo y los intervalos de trabajo comprenden entre 15 a 60 segundos, ¿sí? Incrementa la potencia aeróbica, aumenta la tolerancia al lactato y las cargas son muy intensas, ¿tá? De ahí el nombre intensivo corto 1 y que la alta intensidad, ¿sí? El intensivo corto se efectúa a máxima intensidad, superior al 100%, el volumen máximo de oxígeno, el volumen es bajo, la duración de los intervalos es muy corta, entre 8 a 15 segundos nada más, y resulta efectivo para aumentar la capacidad de potencias anaeróbicas a lácticas, ¿sí? Se encuentra dentro de este método intensivo corto que se busca trabajar casi a un 100%, ¿sí? Con periodos muy cortos de descanso, se encuentra lo que es el sistema de entrenamiento HIIT, ¿verdad? Que ustedes ya lo habíamos comentado en clases anteriores, ya habíamos hablado de las tendencias o de los tipos de entrenamiento también. Y bueno, el HIIT se encuentra dentro del método interválico, pero es un intensivo corto 2, ¿está bien? Hablamos del método fraccionado. El método fraccionado se divide en fraccionado por repeticiones, ¿sí? Fíjense que estamos hablando del método fraccionado, ¿sí? Y tenemos el método interválico y el método por repeticiones. Dentro del método interválico tenemos el fraccionado interválico, el extensivo largo
el extensivo medio, y tenemos el intensivo corto y el intensivo corto 2. ¿Está bien? Ahora vamos al fraccionado por repeticiones, que sería lo segundo dentro de este método, ¿sí? Fíjense que les puse A, se desglosa, y B se desglosa otra vez. Y fíjense bien en los desgloses, por favor, o en las subclasificaciones, sería la palabra correcta, ¿sí? Estamos en el segundo método, pero esto se vuelve a subclasificar, ¿sí? Se vuelve a subdividir. Eso tomar en cuenta, por favor. Entonces, en el momento de estudiar es más fácil, como les dije, hacer una llave, hacer un cuadro, entonces van desglosando ahí, ¿sí? Van desmenuzando. Bueno, hablamos del método fraccionado por repeticiones, que este se caracteriza por distancias cortas, trabajos de intensidades altas y sobre todo pausas largas que garantizan un descanso completo entre repeticiones. El volumen de trabajo total es bajo. Dentro de este método se encuentran 3 categorías. Acá tenemos una subdivisión otra vez. Tenemos el método de repeticiones largo, método de repeticiones medio y método de repeticiones corto, ¿sí? En el largo se trabaja un 90% de la velocidad máxima de competición y la duración de las repeticiones se encuentran entre 2 y 3 minutos. Este método es efectivo para aumentar la potencia aeróbica, para aumentar el volumen máximo de oxígeno, la capacidad anaeróbica láctica y la tolerancia láctica, ¿sí? El método de repeticiones medio se trabaja ya un 95% de la velocidad máxima. Velocidad de competición se mejora, la duración comprende entre 45 a 60 segundos, los efectos son la mejora de las vías anaeróbicas lácticas, el aumento de la tolerancia láctica, reducción de depósitos de glucógeno de las fibras musculares de contracción rápida, ¿sí? Y tenemos la de repeticiones cortas, que es muy cercana a la máxima velocidad de competición, se trabaja un 95 a 100%. Repeticiones de 20 a 30 segundos, y lo que hace es aumentar la capacidad anaeróbica láctica, produce mayor activación de las fibras musculares de contracción rápida, e incrementan la producción de lactato, ¿sí? Entonces tenemos los 3 dentro del método fraccionado por repeticiones, ¿sí? Tenemos método de repeticiones largo, medio y corto, ¿sí? Entonces, hasta acá nos corresponde lo que es métodos para el desarrollo de la resistencia. Yo les hablo de estos que son los más utilizados, y como pueden ver, hay diferentes autores. Como siempre le digo, siempre es bueno leer un poco más, pero estos son los métodos que más se utilizan dentro de los entrenamientos, sea grupales o individuales, para el desarrollo de la resistencia, ¿sí? Acá no estamos hablando de edad, no estamos hablando de un deporte en específico, tratamos de tocar de forma general los métodos más que ayudan a desarrollar más fácilmente, y hablando sencillo, pues simple, con métodos fáciles, ¿sí? Y que tienen resultado y ya tienen sus bases bien fomentadas y bien formadas, ¿está? Entonces, de aquí vamos a pasar a lo que es método de entrenamiento de la velocidad, ¿sí? Si les quedó alguna duda, por favor me consultan. Hoy se siente re solo porque, claro, estoy grabando nada más, así que igual espero que no sea aburrido para ustedes, y que cuando vayan leyendo lo vayan poniendo tipo en práctica. Imaginen que están entrenando un equipo de fútbol, o atletas o deportistas individuales, y se van imaginando los métodos que pueden utilizar, y entonces dicen, bueno, tantas pulsaciones por minuto, sé que ya descansó, tienen que trabajar a tanta intensidad, tanto de volumen, entonces ya vayan imaginándose el trabajo de campo como tal, ¿sí? Así es más fácil también memorizar y poner en práctica, ¿sí? Queda, ¿entendés? Bueno, hablemos entonces de métodos de entrenamiento de la velocidad. Recordar que los ejercicios para mejorar la velocidad se realizan siempre con alta intensidad y representan estímulos máximos y submáximos. Tener en cuenta los siguientes puntos. Realizar el calentamiento previo, incluir trabajo de velocidad en la parte central de la sesión. Acuérdense que no podemos empezar el calentamiento con salidas explosivas ni rápidas. Realizar la recuperación completa,
tras los ejercicios realizados. Pocas repeticiones, no aumentar la duración de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, entre los métodos para el desarrollo de la velocidad vamos a tocar de acuerdo al tipo de velocidad que tenemos. Tenemos la de reacción simple. Para desarrollar esto necesitamos repetir la reacción al estímulo inesperadamente tratando de aumentar la atención. Reaccionar a estímulos diferentes con la misma forma, cambiando el tipo de estímulo, ¿sí? Modificar las posiciones, las situaciones, la técnica de salida, ¿sí? Esto es repetitivo, ¿está bien? El segundo punto, por ejemplo, de reaccionar a estímulos diferentes con la misma forma es cambiando el tipo de estímulo, son las salidas que le damos, ¿sí? Cambiar silbato, palmada, voz, otro tipo de señales, ¿sí? Otro tipo de estímulos, ¿sí? Y también repetir la reacción inesperadamente tratando de aumentar la atención, ¿sí? O sea, que siempre tienen que estar muy, muy atentos y no predisponerles a lo que el estímulo que se va al estímulo que se va a implementar en ese momento, ¿sí? Tenemos la de reacción compleja. Esto se trabajar la reacción de anticipación. Acuérdense lo que definimos, lo que era anticipación, orientación, dentro de qué capacidades entran, en qué clasificaciones entraban. Habilidades para prever posibles movimientos de contrarios o objetos, ¿sí? U objetos. Aumentar las exigencias en cuanto a la rapidez de percepción y otros componentes de la velocidad de reacción. Acá nos da un ejemplo de aumento de balones, disminución de espacio, inferioridad numérica, que es la manera de aumentar las exigencias, ¿sí? Esto estamos hablando de deportes en equipo, ¿sí? Estudiar los indicadores que permitan anticiparse a la acción, dice, hacer sus previos estudios, por ejemplo, acá ponen el penal, justamente que es las posibilidades de que vayan a tirar a la derecha, a la izquierda, arriba, ¿sí? Entonces es estudiar esos indicadores que nos permitan esa anticipación, ¿sí? Y recordar cuál es el significado de anticipación, por favor. Tenemos para la velocidad máxima, se emplea el método de repeticiones, realizando los desplazamientos y gestos específicos, tras la mejor recuperación de la repetición anterior. Lo más adecuado es que el esfuerzo no dure más de 6 segundos. Es normal utilizar cambios de ritmo, salidas, desplazamientos, facilitados con distancias. Todo lo que es métodos para el desarrollo de la velocidad, podemos ver que hay mucha repetición de acción y lo que se busca es una recuperación completa y volver a ejecutar el movimiento, pero tratando de ser rápido siempre, ¿sí? Entonces, más bien es un método repetitivo, de repeticiones, anticipación, ¿sí? Tomar en cuenta todos esos puntos. No tenemos que ejecutar tramos muy largos, ¿sí? Porque ahí ya se pierde lo que es la concentración y el ritmo, ¿sí? Entonces, hablamos ahora de lo que son métodos que se encuentran dentro de métodos para el desarrollo de la velocidad. Encontramos el desarrollo de la aceleración. ¿Cómo conseguimos esto? Realizamos acciones o desplazamientos cíclicas, es decir, se repiten varias veces. Como les decía, para lo que es velocidad es un método de repeticiones, pero son tramos no largos, con descansos completos, ¿sí? Sin una señal previa al inicio. Nosotros decidimos cuándo iniciar y se intenta alcanzar la máxima velocidad en el menor tiempo posible, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese punto que habíamos charlado en clases anteriores? Es importante desarrollar capacidades de fuerza y fuerza-velocidad, ¿sí? Si queremos conseguir mejorar la capacidad de aceleración. Entonces van enlazados. Como siempre les dije, recuerden que ninguna capacidad va por separado. Para estudiarlo lo hacemos, para definirlo lo hacemos por separado, pero todas conllevan, una conlleva a otra y mejora a otra también.
La salida de diferentes posiciones, fases de aceleración entre desplazamientos a un ritmo menor y cambios de ritmo multisaltos, pliometrías que son para el desarrollo de la aceleración. ¿Sí? Esto va acompañado con lo que es fuerza y fuerza-velocidad o fuerza explosiva. ¿Sí? Tenemos dentro de los métodos para el desarrollo de la resistencia a la velocidad. ¿Sí? Dentro de esto encontramos trabajos de resistencia anaeróbica, de carácter láctico y láctico en función a la duración de los ejercicios. Por eso les decía y les recalco que verifiquen cuánto es el tiempo de trabajo cuando estamos hablando del umbral o del sistema energético anaeróbico, aeróbico, que vuelvan a verificar eso, ¿sí? Para que no les quede duda, porque hay uno que es aláctico y hay otro que es láctico dentro del anaeróbico, ¿saben eso, verdad? Entonces volver a otra vez retroalimentar, que no les queden dudas y que no les quede chocado cualquier definición, ¿sí? Utilizar series cortas para velocidad máxima, pero con mayor número de series, disminuyendo el tiempo de recuperación. Tenemos como ejemplo, son series de 120 metros para un corredor de 100, ¿sí? Planos, o 2 segundos más lento en cada serie. Lo que hicimos fue aumentarle 20 metros más, ¿tá? Se disminuye el tiempo de recuperación, se usan series cortas, velocidad máxima y con mayor número de series nada más, ¿está bien? Entonces, fue sencillito, y como estoy sola, entonces está difícil que pregunten. Entonces cerramos la asignatura, espero hayan aprendido algo más o que hayan interiorizado un poquito más en cosas que a lo mejor ustedes ya manejan u otras cosas que aún falta interiorizar más y profundizar más. Desde ya agradecida con ustedes por el espacio y espero verles en la pasantía. Y cualquier duda, sugerencia, igual somos todos oídos, así que saben que pueden contactarme igual en el grupal. Espero sus trabajos, ya está en la plataforma, está totalmente, lean bien por favor, porque es un poquito más largo que los anteriores y vale 15 puntos, ¿sí? Entonces necesito por favor que hagan bien y que desarrollen bien y que me envíen a tiempo, ¿sí? Así me ayudan también con las... me ayudan en el momento de calificar y de corregir también, por favor, a todos los del grupo, ¿sí? Y bueno, desde ya agradecida con ustedes, espero que no les queden tantas dudas, y como les di de sugerencia, hagan cuadros o designen llaves para ir desglosando esto, porque es como un poco tedioso, un poco extenso, pero es fácil, ¿sí? Es tomar en cuenta el tiempo de trabajo, el volumen, entonces... y saber bien con nombre y apellido, ¿sí? Esto es lo que tiene nombre y doble apellido, más nada, ¿sí? Y bueno, si hay alguna otra cosa que quisieran interiorizar, ustedes saben que pueden también sugerir sin ningún problema. Y una pena que no pudimos coincidir, pues porque, como saben muchos de ustedes, muchos de los compañeros trabajan con deportes colectivos y esto era lo de ellos, ¿sí? Lo de resistencia y velocidad. Entonces, igual su aporte, si tienen alguna información, algo más que quieran agregar, le pueden pasar al grupal sin ningún problema, ¿sí? Y vamos a estar organizando algo para posiblemente el 18 o para la siguiente práctica, que ya sería, en mi caso, para el siguiente año, en enero. Y de por ahí podemos agruparnos todos y hacer algún encuentro carácter, ¿está bien? Entonces, que tengan un buen resto de jornada y vamos a estar viéndonos próximamente. Gracias.